Hola, buenas tardes. Me preguntaba algún compañero estas fotos que están por aquí, por el salón de actos hoy, estas fotos fantásticas que son... Levántate, Asís, que eres un artista. Bueno, Asís es un fotógrafo que hace mucho tipo de fotografías, pero muchísimas en ámbito cultural. De hecho, una exposición de él estuvo en el Ágora, tiene muchas fotos también, algunas fotos de autores gallegos. Y nada, y tenemos estas fotos, estaban allí guardadas, las queremos exponer un día con más tiempo en el hall, pero así una pequeña muestra. Él ya tiene más de 500 fotos de autores o más de 1000, aunque algún autor como Antonio Gala diga que no hay tantos escritores como 500, pero bueno, sí que hay tantos escritores. Y muchas veces los carteles, como este que hay ahí, y la tipografía que usamos, pues él amablemente, porque es muy buen amigo, pues nos los hace casi todos los años cuando tiene tiempo, que tiene muy poco tiempo, y hoy pues ha venido aquí a hacerle unas fotos a Laura y a visitarnos, que siempre le gusta estar aquí. Muchísimas gracias, Asís. Bueno, el otro día estamos llenos de premios Alfaguara. El otro día estuvo con nosotros el día 30 de mayo en la sesión que antecedía esta de clausura Eduardo Sacheri, que acaba de ganar el premio Alfaguara, os decíamos, y Laura también ganó el premio Alfaguara de novela, ganó también muchos más premios, no solo este, en el 2004 con una novela que para mí es deliciosa y que aún hoy, este año, durante el Día del Libro, como sabía que iba a venir en una librería, yo leí un texto que está aquí después en este documento. Esta novela que se titula Delirio, que es una novela deliciosa, que la tenéis ahí fuera, no dejéis de leer esta novela, que Xavier y yo vamos a hablar muy bien de ella durante la sesión. Pero bueno, también ahora tenemos la oportunidad de que venga por varias cosas, porque acaba de publicar un nuevo libro que se titula Pecado, creo que es este, estoy diciendo así, sí, creo que es este, Pecado, acaba de publicar este libro, y porque desde hace unos años pues vive en España, con lo cual es más fácil que pueda estar con nosotros. Hablar de Laura Restrepo, que hace años que queríamos que viniese y que este año ya se cumplió, nuestro sueño se cumplió, pues es difícil condensarlo en pocas palabras, con una actividad ya no solo literaria, sino en el ámbito del periodismo y de la política tan fructífera, tan amplia y con tantas implicaciones personales en su vida, ¿no? Ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad de los Andes, más tarde Ciencias Políticas, profesora en la Universidad Nacional de Rosario, periodista, política, participó en el proceso de paz en los años 80, con Belisario Betancur en la negociación con la guerrilla. Bueno, esto le acarreó diversos problemas y tuvo un exilio forzoso durante años. Este exilio forzoso pues le ha llevado a determinados países, ¿no? Ha estado en España, me parece que en las casas del pueblo, ¿no? En los años después de la muerte de Franco, ya en el año 75, 76, 77, en Argentina, con las madres de la plaza del 2 de mayo, en más sitios, ¿no? Creo en México también, bueno, en muchos sitios, ¿no? Ahora últimamente os comentaba, desde hace 2 años vive en Cataluña y yo creo que muy felizmente y con ideas, yo creo que de asentarse aquí ya definitivamente. Os hablaba de su primer libro, que es Historia de un entusiasmo. Bueno, tiene otro título que después cambió, pues este libro fue su primer libro publicado, un ensayo en el ámbito político, pero bueno, a partir de ahí tiene una amplia bibliografía. Tenéis aquí muchos de sus títulos presentes, aquí en esta mesa que hemos abierto ahora, algunos en 2 ediciones, incluso los libros de Laura son muy seguidos, están muy reeditados muchos de ellos. Y yo, así como datos curiosos, porque yo no lo sabía además, pues el premio Arzobispo San Clemente ganó con Leopardo al Sol, digo bien, me parece, ¿no? Con esta novela, premio ahora el Arzobispo San Clemente, siempre tan importante, pero bueno, que tantos autores maravillosos y significativos nos han traído aquí a Galicia, ¿no? A este libro pues le siguieron libros como La isla de la pasión, Dulce compañía, tenéis algunos textos ahí, Delirio, que os hablamos antes de él, Hot Sur también, y ahora su última novela, o su novela más reciente, mejor, que es Pecado, que es un recorrido por las aristas del mal, que hablamos ya, yo creo que lleva muchos meses hablando de él, pero volveremos a hablar porque es un libro delicioso,
inspirado en el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Ahora se está dando esa maravillosa retrospectiva en el Museo del Prado, en un documental que han editado, ella figura su voz también, sobre el Bosco. Y pues para nosotros es toda una suerte que hoy Laura Restrepo esté con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Hola, moi boas tardes. Sí, conta a Javier do Bosco e recordo que o gran pintor Laseiro, que vivía preto dali, vivía en riba do café Gijón, dicía el sempre que a misa dominical asistía ao Museo do Prado. Nos outro día fomos, pero o Bosco non estaba porque ainda non inauguraban e desprazaran as obras para iso. Entón, a misa vespertina non a podemos facer co Bosco. Íamos, entre outras cousas, a revisitar o Bosco despois de ler estas experiencias tan interesantes e esta profundización extraordinaria no mundo do Bosco que ten Laura Restrepo. Laura Restrepo é unha intelectual progresista e comprometida de Latinoamérica e do mundo. Ela ten feito activismo en Colombia, en Argentina e mesmo en España. Hai moitos anos que estivo aquí, estivo participando en actividades sociais e políticas no Estado español. Ela tivo unha educación, sempre di, non convencional, porque tiña un pai que viaxaba moito, un home que tiña viaxar moito, un home culto, e entón ela realmente case non pasaba un curso nun só lugar. Isto implicou que, entre outros lugares, ela estivese en escolas en Dinamarca e en California. Isto posibilitou, ademais, que ese pai viaxeiro, que ela fose unha viaxeira desde o inicio. Entón, todos eses países, eses museos que visitaban, eses actos de teatro, esas lecturas, todas esas experiencias, esas arquitecturas de distintas cidades, distintos lugares, etc., pois iso conformou unha cultura profunda, moi sólida, moi cosmopolita e moi plural realmente. Ela tamén se dedicou á docencia, ademais de tanta actividade como ten no xornalismo. E tamén, obviamente, a política. Ela participou incluso en actividades de negociación coa guerrilla colombiana e tivo que exiliarse, tivo que padecer o duro sabor do exilio, como tantos republicanos españoles no seu día. O Estado español sabemos moito diso a través destas xeracións republicanas, a dureza esa do exilio, ela tamén a padeceu. Ainda que logo ali tamén apareceu o amor e as experiencias do amor, que iso tamén é moi positivo en México. Pero realmente as ameazas, os perigos, as ameazas explícitas e o que estaba pasando en Colombia, aconselloulle que tiña que marchar de ali para sobrevivir. Ten moita importancia tamén a investigación que fai no ámbito do xornalismo. De feito, que ela hai como unha retroalimentación entre a narrativa e o xornalismo deulle moito que puido utilizar na literatura, e a literatura tamén utiliza técnicas no xornalismo da narrativa da literatura e viceversa. Hai toda unha alimentación mutua entre ambas as dúas actividades. É un tema clave dela, obviamente, Colombia. Colombia é un país moi traumático, é un país que non é un mal observatorio internacional para este mundo esgazado, roto, este mundo tan duro que estamos vivindo nos últimos tempos, e ademais leva moi longa tradición niso. Entón, toda esa sociedade colombiana, que vai ser moi variada, esa paisaxe, todo ese mundo está moi presente nas súas obras. Iso, ademais das vivencias propias, das experiencias persoais, das reflexións propias, todo iso acaba compoñendo esa cosmovisión narrativa que hoxe en día xa moi poderosa. Ela concibe a literatura como unha forma de indagación. Considera o xornalismo moi importante e de intervención tamén, e dicir cousas, pero a literatura hai outros aspectos que permiten ir a certas raíces moi profundas, ao desvelamento de zonas profundas do coñecemento, das vivencias, das paixóns, da condición humana, da historia da sociedade. Esa iluminación, esa profundización pode otorgala moito o xénero narrativo, entre outros. De feito, ten unha cita que a mí me gustou moito, entre outras moitas que ten: la literatura, di ela, es una modalidad del conjuro y puede desvelar claves secretas. Eu creo que esta palabra secreta é moi interesante na súa obra, porque nela hai realmente todo un desvelamento de zonas secretas da condición humana.
tanto a nivel físico, erótico, amoroso, como a nivel psíquico, psicolóxico, mental, e logo toda unha presenza de maxia, de misterio, de mitos, de ritos, moitas veces conectados coa cultura popular, que realmente nutre moito a súa hoxe xa ampla obra. Entre claves, pois ten moitas, por dicir algunhas, a evidente coherencia literaria do seu mundo narrativo. Son obras distintas todas elas, pero sempre hai algo, hai un alento, hai un aura, un modo de facer e de dicir que realmente é o estilo e a personalidade da autora, aínda que cada obra sexa singular e única. Crea unhas intrigas moi atractivas, moi absorbentes para o lector, por fortuna, por iso seducen moito. A linguaxe creo que é un dos grandes trazos, e así o celebrou sempre a crítica, é unha linguaxe que reina esplendorosa. Caballero Bonal, que é un gran escritor español que ten vivido moito en Colombia, dicía que onde escoitara o mellor castellano que el pudera oír fora en Colombia. Eu sempre recordo isto. E realmente os escritores colombianos teñen todos un verbo realmente impresionante. García Márquez, Mutis, Laura Restrepo, decir, aí hai un mundo realmente dun castellano, dunha riqueza impresionante. E ademais, no caso dela, é un idioma moi sedutor, cheo de maxia, cun grande alento poético, un idioma moi sensual e moi reverberante e que seduce ao autor, seduce como esa maxia que ten a linguaxe cando ten esa condición esponxosa que parece que nos sorbe e nos mergulla. Logo é unha obra que oscila moito entre o realismo e a imaginación, o realismo e a maxia, manexa moi ben eses planos, é unha narradora moi imaginativa. Tamén un aspecto moi importante é o notable presenza da cultura popular, aquela lle dá unha gran dignidade de un país que ten unha riquísima cultura popular. A ironía e o humor están moi presentes. E logo esa imaginación, esa creatividade moi notables. Logo, de temas, ten moitísimos temas, abrangue moitos aspectos da condición humana. Un fundamental é a sociedade actual. A sociedade actual podrida, corrupta, violenta, de excluídos, contemplada con esa crueza, esa injustiza, os marxinados, e logo nunha sociedade como é a colombiana, na que está a gran cidade, pero a gran cidade na que están as elites, están todos os barrios de excluídos. Ela descubriu moi a fondo eses barrios, a recreou moi ben, e logo esa outra rural, coa natureza, con ese mundo vigoroso, exuberante, barroco de Colombia. É dicir, un país tan variado, tan rico, e todos eses aspectos están, pero sempre, claro, con grandes dosis de violencia, de explotación, de violencia incluso física e psicolóxica, até a morte, como é esa sociedade. Temas como o narcotráfico, a guerrilla, os sicarios. No último libro hai un texto boísimo en Pecado sobre os sicarios, o asasinato, o colonialismo, tamén toda esa franxa do erotismo, o amor, a sensualidade, a sexualidade, creo que abrangue moito, está moi ben posta, ás veces moi explícita e vigorosa, con grande capacidade imaginativa e moi poética tamén. Está moito esa cultura, esa crenzas, esa religiosidade populares, non sei se é Dulce Compañía, sí, está nesa obra. A tema da prostitución, por exemplo, La novia oscura, unha espléndida novela que é delicioso ler, é unha maravillosa novela. O exilio, en la isla de la pasión, a loucura, en Delirio, esa outra gran novela tamén dela, en Dulce Compañía. O tema do incesto, da culpa e do pecado, hai un relato tamén en Pecado que logo poderemos analizar, é o último libro que acaba de sair, que hai un tema incestuoso espléndidamente abordado, espléndidamente realizado. E logo tamén a preocupación toda pola cultura, pola construción humana, e unha muller cunha sensibilidade social, política e histórica moi profunda. Entón, pois, esa importancia que lle dá a cultura, ás bibliotecas, fronte aos manicomios e aos cárceres que, por desgraza, aparecen bastante nas obras dela. Realmente tamén no último hai a presencia aí de algún relato co mundo carcelario e demais, que realmente vemos os mundos do horror, os inframundos, que xa era esta especie nosa dos humanos,
que nos queremos tanta cousa, pero que realmente estamos emerxendo na propia realidade verdadeiros mundos do horror. Entón, eses mundos tanto nos imaginarios fascinantes e fermosos e poéticos, como nos mundos do horror, do abismo, do sadiano ou sádico, do peor da condición humana, entra Laura Restrepo e sae sempre de maneira brillante de todos eses registros, cun grande vigor narrativo, un extraordinario vigor narrativo, que ademais vai medrando en cada obra que vai sacando a nivel superior, e que é un placer tela hoxe aquí para pechar un ciclo no que, como dicía Xavier, tivemos moitos latinoamericanos e que se pecha con unha verdadeira estrela no horizonte literario das nosas literaturas en castelán e española e latinoamericana, e ademais unha muller que participa moito da defensa da muller. É un tema que tamén está moi presente nas súas obras. Moitas gracias por estar aquí. Pasamos xa a palabra. Gracias. Ocasiones como esta son una verdadera fiesta para un escritor. La verdad que desde que llegué a Coruña hace unas horas, todo ha sido grato, todo ha sido celebración, aquí en compañía con estos dos Javieres, Javier y Xavier, con su conversación deliciosa, con Asís, que también he tenido el placer de conocerlo. Comimos como príncipes hace un rato, una comida inolvidable, y una cosa muy particular que quiero decirles, sé porque me han contado los Javieres que muchos de los que están aquí han leído estos libros, los han estudiado, los han discutido, han polemizado sobre ellos, y quiero que sepan que a mí me interesa mucho oír lo que tienen que decir. Piensen que para escribir uno tiene que encerrarse mucho tiempo. Yo que soy lenta, son años de encierro, de estar uno ahí rumiando sus obsesiones y tratando de convertirlas en libro. Entonces, estos momentos en que uno rompe el encierro y sale al encuentro con la gente y con los lectores, es un momento muy especial para recibir uno el libro, que te lo devuelvan. Y cada vez que un lector te lo comenta, es como si te lo ves nuevamente, lo ves con unos ojos distintos a los tuyos, porque cada lector recrea el libro a su manera, con lo que le gustó, con lo que no le gustó, con lo que siente afinidad, con lo que siente rechazo. Entonces, todo lo que digan y cuanto más participen ustedes, mejor para mí, porque será el momento de recibir mi libro, pero ya a través de ustedes. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a mis anfitriones. Esta invitación tuvo algunas dificultades, afortunadamente salimos adelante y estamos aquí. Hay inclusive viejas amistades aquí entre el público que celebro mucho volver a ver. Así que, bueno, aquí estamos, adelante, compañeros de mesa. Bueno, no sé, yo creo, siempre les pedimos a los autores que abran la conversación contándonos un poco cómo surge el germen de la literatura, su infancia. Siempre hay una anécdota que cuentan de ti, que es que empiezas a escribir con 9 años, ya habías escrito un cuento de unos campesinos, ¿no? Ay, qué risa. Sí, eso está en Internet, pero es que Internet tiene mucho... Es falso, a lo mejor. Sí, no, pues si lo escribí alguna vez, menos mal se perdió, porque sí dice en Internet que una tragedia de campesinos pobres, bueno, menos mal se perdió, si es que alguna vez existió, porque... Pero no hay que preocuparse mucho por Internet. Les cuento una anécdota. En algún momento en Panamá, en Ciudad de Panamá, me hicieron un homenaje y me nombraron ciudadana ilustre de esa ciudad. Entonces el nombramiento incluía un gran cuero, como de ternera supongo, donde tenía pirograbado mi nombramiento y mi homenaje. Y decía, ciudadana ilustre de Ciudad de Panamá, Laura Restrepo González. Yo miré eso, yo no me llamo Laura Restrepo González, yo me llamo Laura Restrepo Casabianca.
y yo no me atrevía a decir nada porque ante un cuero pirograbado eso es como la inmortalidad, ¿cierto? Dice uno, bueno, esto es lo más cerca que voy a llegar nunca de la eternidad. Y estaban todos los concejales y el alcalde y todo. Dice, ¿cómo te paras a decir, pues tachen eso, porque cámbienme el cuero porque yo me llamo de otra manera? Así que averiguando, no, es que en internet dice Laura Restrepo González, así que así pasaré a la historia, o como mínimo en ese cuero de vacaciones. Eso te puedo decir de esa tragedia de campesinos pobres que se le inventó internet. Te quería decir tus inicios en la escritura un poco, tus recuerdos de infancia, de la escuela, de todo esto que hablaba Xavier un poco. Sabes que mi madre, primero una mujer con una letra preciosa, de pronto por circunstancias duras de la vida, ella de una familia muy rica, pero huérfana de padre, de madre, y se educó en Alemania durante la guerra, y como consecuencia de eso tenía una letra bellísima. Entonces la letra de mi madre desde muy pequeñita para mí era una fascinación. Yo le imitaba la letra todavía sin saber leer, y luego ella, mi hermana y a mí nos enseñó a leer y a escribir de muy pequeñas con un jueguito de muñequitos de plástico. Entonces la llave, el perro, la casa, y cuando lo escribía uno bien, ella le entregaba el muñequito, que eran así figuritas de colores, y luego después te entregaba 3 o te entregaba 4 y había que armar una frase con las figuritas. Yo creo que de ahí la fascinación por empezar a fabular, pero también el placer de la artesanía, ¿cierto? La parte artesanal del oficio, escribir. Yo sigo escribiendo mucho en cuadernos, me encanta el estilógrafo, la tinta, me parece que te dan el tiempo necesario para pensar. Paso al ordenador cuando ya está armado. Entonces el recuerdo de mi padre, de mi madre, siempre, mi padre murió hace mucho tiempo, cuando yo todavía estaba joven, lo perdí hace mucho. Él era como el empeñado en que yo escribiera. A mí me gustaba más la política y andaba por ahí en otros brincos. Y me encanta leer lo que para él eran sus libros de cabecera, que siempre pienso, así quizá le hubiera gustado a él leer los míos, ¿no? Siempre ha sido como una guía pensar que le hubiera gustado a él que yo escribiera. Uy, lo de la buena letra es estupendo, porque nuestros alumnos en los exámenes demandan un doctorado casi en paleografía para que les distingamos una B y una V. Pero sí, la gente de esa generación tenía una letra espléndida realmente, que es una disciplina que quizá ahora se está perdiendo en gran parte con las nuevas tecnologías. Y en el hilo de lo que te comentaba Javier, esa figura de tu padre, que parece una figura fascinante, ¿no? Es decir, porque es un hombre muy libertario, me da la sensación, ¿no? O las cosas que he leído, muy libre, que no creía demasiado en la escuela, además, ¿no? Que creía mucho en lo que uno aprendía de la vida, en lo que uno leía. Era para plantearte esta cuestión, si nos comentas algo de ese mundo, esa relación con tu padre, esos viajes, esa variación tremenda de escuelas y de rutas que os llevó la vida cuando tú eras una adolescente y una chica muy joven. Sí, yo creo, Javier, que definitivo ahí en lo que ha sido, digamos, la historia de mi vida, es que yo conocí de pequeña la felicidad. Fuimos niñas muy felices, mi hermana y yo, con un padre y una madre encantadores. Bueno, mi madre, heredera de una fortuna muy grande, de la cual hoy no queda nada, pero de todas maneras eso dio mucha libertad para andar por el mundo como sin carga de ese tipo. Y mi padre, pues un hombre de origen mucho más humilde, pero como dices tú, un auténtico libertario. Nunca fue un hombre de izquierda, pero totalmente desprendido de instituciones, de la iglesia, de las convenciones sociales, de los clubes, hasta de los médicos. Recuerdo alguna vez que se partió una pierna y lo llevamos a que lo enyesaran, y esa noche de pronto un ruido allá en el garaje, ya mi padre con un martillo y un cincel quitándose el yeso, porque no aguantaba nada que lo amarrara. Nunca durábamos mucho en ningún sitio. Con esa viajadera era que fuéramos políglotas, no llegamos a aprender un idioma porque ya nos estábamos viendo. Y la escuela era uno de los lugares que mi padre no apreciaba mucho. Él no había terminado la escuela, se había volado de la casa y de la escuela a los 13 años,
y creía que uno aprendía yendo a teatro, yendo a conciertos, leyendo, nos hacían leer mucho en la casa, las ruinas, las ciudades, los viajes, la naturaleza. Mi madre sí creía que las niñas debían estudiar, éramos un par de niñitas salvajes porque no estábamos acostumbradas a hacer caso. Y cuando nos metían a escuelas, que por presión de mi madre nos metieron a varias, pues nos echaban rápido, porque a nosotras que haga así o algo así, y nosotros mirábamos como si nos estuvieran hablando en marciano. Y fue una vida muy feliz, muy de los 4 para arriba y para abajo, entre un Volkswagen siempre. Mi padre no, una de las instituciones que no le gustaba era la del avión y la de los aeropuertos, entonces viajábamos en barco o en el Volkswagen. Él creía que lo que uno tenía debía caber en un Volkswagen, así que 4 personas no es mucho más lo que cabe en el Volkswagen. Fue una vida muy feliz, de la cual en algún momento yo sentí la necesidad de huir, precisamente por lo mismo. Yo sentía que ahí lo tenía todo y que afuera había un mundo complejo, difícil, palpitante, al que yo tenía que medírmele. Y como a tanta gente de mi generación, la militancia política fue como la puerta, ¿no?, para salir de la familia y meterse a esa otra familia que te revelaba un aspecto del mundo que con mi familia nunca habíamos vivido, que eran los barrios populares. En mi ciudad, Bogotá, yo siempre he dicho que está más cerca el norte de Bogotá, que es la parte rica de la ciudad, está más cerca de Miami que del sur de Bogotá. Esas fronteras infranqueables entre la parte rica de las ciudades y la parte pobre, como si fuera casi un muro intransitable. Y la militancia en la izquierda te abría justamente esa puerta, ¿no?, hacia ese otro mundo, de pronto mucho más duro, pero también de una complejidad y de golpe de una realidad. La propia dureza era seductora para la gente de nuestra edad, para no hablar de la sexualidad, que desde luego en el mundo familiar pues era una cosa muy restringida, muy controlada, y los partidos políticos y también las circunstancias, ¿no? Era como un tiempo de estallido por todos lados. La Revolución Cubana en ese momento estaba mostrando lo mejor de sí misma, los movimientos campesinos, la teología de la liberación, el 68 en Francia. Era un momento en donde de verdad se creía que estábamos ahí para cambiar el mundo y que lo íbamos a poder hacer. Entonces eso nos daba un impulso bárbaro. También nos hacía gente muy dogmática, muy antipática, supongo, en muchos sentidos, porque éramos poseedores de muchas verdades. Pero sí creíamos que podíamos hacerlo y que teníamos la obligación de hacerlo. Yo me metí a militar en el trotskismo, siendo profesora en la universidad, una universidad pública. Pues la izquierda te asediaba, ¿no?, siempre tratando de ganar adeptos. Y yo no sabía mucho las diferencias entre la izquierda, pero el trotskista, el militante trotskista que le habían asignado para que me conquistara, venía con Proust bajo el brazo. Entonces yo dije, bueno, si esto le den a Proust, estos son los míos. Y la verdad que no le faltaba razón al raciocinio, porque sí era, digamos, en el trotskismo, pues el amor por la literatura, el respeto por la cultura, por la libertad de expresión en todos los terrenos era de valorar, ¿no?, en contraposición de pronto a otras tendencias en donde se motivaba más una literatura o un arte de tipo militante. Pues aquí había como una apertura muy grande a cualquier forma de expresión. Tú me empezaste hablándome de mi padre. De todas maneras, la vida militante, porque nos mandaban a todos lados, ¿no? Como la revolución no se podía hacer en un solo país, había que hacerla en todos lados o en ninguno, nos mandaban a militar a muchas partes. Estuve en la Argentina de la dictadura 4 años, en la militancia clandestina. Aquí en España nos mandaron a hacer entrismo en el PSOE, cosa que hicimos durante un tiempo con idea de que rompíamos y arrastrábamos a la multitud. No pasó, rompimos y salimos menos de los que habíamos entrado, pero en fin, la experiencia fue muy interesante. En Nicaragua, pues a muchas partes, pero de todas maneras
La vida militante era una vida dura, casi monacal, ¿no? Con unos niveles de exigencia, y para una joven que venía de la burguesía, pues no era lo más favorecedor, porque no era la clase más valorada, digamos. Siempre fui de lo que llamábamos la puta base. A mí nadie me dio nunca un cargo de dirección porque no me lo merecía. Por mi extracción de clase yo tenía que estar abajo, cosa que hoy me alegra mucho, porque de todas maneras aún en esos partidos había mucha burocracia, y en la base se vivía con más espontaneidad. Pero lo que les quiero decir es que cada uno de los 20 años, o yo no sé, 30 años de militancia, yo siempre soñaba con volver donde mi padre, a la felicidad del mundo de mi padre. Y siempre pensaba, bueno, yo aguanto una semana más, yo me doy la paliza una semana más o un mes más y vuelvo donde mi padre. Siempre eso era el anhelo. Y mi padre, bueno, vivían ahí colgados de las lámparas porque nunca sabían dónde andaba yo ni con quién. Y cada vez que recibían noticias yo estaba en un sitio más complicado que el anterior. Y mi padre murió de un infarto a los 52 años y yo nunca pude volver a reencontrarme con él. Y empecé a escribir un poco también por eso, ¿no? Como era él el que siempre había insistido o había dicho que eso era lo que yo iba a hacer. Entonces escribir fue como la manera de buscar ese reencuentro que no se había dado en la vida, ¿no? Y sigue siendo así. Yo, parte de la felicidad de escribir es como volver a ese mundo de infancia, donde mi madre y mi padre, bueno, y mi hermanita, pues que esa sí la sigo teniendo al lado, y es así mi amiguita del alma, donde las dos fuimos tan felices. Y luego vino la experiencia del exilio, ¿no? O sea, fue una experiencia dura, ¿no? Bien. En México, ¿no? También. Llegar allí solo con lo opuesto, ¿no? También eso fue duro, Xavier, pero de alguna manera enriquecedor. El exilio, en México ha sido un país que acoge exiliados políticos, acogió a todos los que venían de la Guerra Civil Española. Se generó de hecho una cultura muy rica en México, apoyada en la gente que venía de la República Española. Después acogieron a los que venían del Brasil, de la Argentina, de Chile, y en algún momento les toca empezar a acoger colombianos que veníamos huyendo ahí de toda clase de guerras. Y como dice Xavier, yo venía pues con una mano adelante y una atrás, y con mi niño ya nacido de cuatro años. Y es una experiencia muy esquizofrénica, porque tú vives con el cuerpo en un lugar y con la mente en otro, ¿no? Siempre soñando con volver a esa patria de donde te expulsaron. Y yo, que siempre había sido tan viajera y siempre pensando en irme a otro sitio y a otro sitio, ya cuando te dicen es que no puedes volver, entonces te entra un empeño por volver, que es que no puedes ni dormir de la ansiedad que tienes por regresar a ese lugar prohibido. Siempre en círculo, ¿no? Muy encerrado. Los medios del exilio tienden a ser círculos además de autosubsistencia, porque sobrevives apoyándote en los demás que están en tu situación y soñando con esa patria lejana. Hasta que dije, no más, no quiero ver a un argentino, ni a un colombiano, ni a un chileno, no más. Estoy en un país prodigioso como es México y me lo estoy perdiendo por andar aquí en la añoranza. Así que me voy a relacionar con este país de la única manera que sé, que es escribiendo sobre él. Y lo recorrí todo, en buses, en autostop, como fuera, buscando información para esa primera, digamos, novela de ficción, que es La Isla de la Pasión, nombre que Fernando de Magallanes le pone a una isla muy extraña en el Pacífico, donde se queda una guarnición de soldados, 60 personas se quedan como náufragos durante 60 años y viven la historia más alucinante que uno se pueda imaginar. Yo me recorrí todo México buscando a los descendientes de los sobrevivientes de esa historia, y digamos que los hechos estaban en los periódicos, en los datos de la Armada Mexicana, de la Armada Norteamericana, de las cartas de amor, pero ya, digamos, la parte más íntima de la novela, los diálogos, lo que sucedía en las alcobas, las añoranzas y tal,
pues la sacaba de nuestra propia vida de exiliados, porque desde luego los náufragos de la Isla de la Pasión vivían soñando con poder regresar al continente de donde habían salido, de la misma manera como nosotros en el exilio vivíamos soñando con poder volver. Así que de alguna manera, en forma oblicua, La Isla de la Pasión también es una novela autobiográfica, aunque ubicada en otro tiempo y en circunstancias muy distintas a las nuestras. Y a partir de ese momento, yo te iba a preguntar que abandonas en parte toda tu militancia política, no que la abandonas, pero entras ya de lleno en el mundo de la literatura, ¿no? A partir de este libro, porque después ya viene Dulce Compañía, viene Leopardo al Sol, ya empieza toda tu carrera literaria, quizás. Sí, yo digo que a estas alturas de la vida yo escribo lo que antes hacía, pero antes me metía en las aventuras y ahora las escribo. Que bueno, también a su manera es una aventura fascinante, pero digamos que más sedentaria. Mira, yo creo que, porque si no el tiempo y se nos va a echar encima, podríamos empezar a hablar un poco de la última ya, estamos al revés. Yo creo que podríamos empezar al revés, si te parece bien, sí, hablando de Pecado, que es tu novela más reciente. Tú consideras que es una novela, Pecado, ¿verdad? Que eso te han preguntado muchas veces. Tú experimentas mucho siempre con las formas narrativas, ¿verdad? Siempre das muchas vueltas a la construcción formal de los textos. Yo te quería preguntar por esto, ¿no? Cada texto que escribes de nuevo, pues es una exigencia nueva para ti. Y yo en pues es una novela, vamos a llamarlo así, una novela formada de muchas historias, sí, alrededor de un eje temático que es el mal en sus diversas formas. Sí, entiendo tus reticencias o de llamarla novela. Hay un viejo chiste flojo colombiano de tenemos un político que era muy burro, y entonces el chiste que le inventaron era que en una exposición tenía que comentar un retrato cubista, y entonces la mujer le sopla, ¿no? Y le dice, di, qué cara, qué ojos, qué gesto. Y el político dice, ¿qué carajo es esto? Bueno, yo creo que con Pecado se puede decir un poco lo mismo, ¿qué carajo es esto? Pero yo creo que también por lo que tú dices, yo siento que cada tema trae su forma, trae su estilo, trae su ritmo, y a mí me parecería ahí sí que un pecado recurrir a la fórmula anterior para entrar en un tema distinto. Pienso que hay un intento grande por parte de los que nos dedicamos a la escritura por renovar un poco los géneros, por romper esa exigencia que es mucho más comercial que otra cosa, de mantener como una categoría, ¿cierto? ¿Esto qué es? ¿Es un cuento o es una novela? Pero dime qué es, porque yo le veo cara de cuento, no se te ocurra. No, bueno, hay un rumano que me encanta que se llama Mircea Cartarescu, contemporáneo, que dice que lo que él hace son artefactos narrativos, y así se llama del problema. Entonces, digamos que Pecado, yo lo veo como novela en la medida en que siento que hay un hilo conductor fuerte de principio a fin, es decir, es una novela sobre cómo se relaciona el ser humano con el mal, que me parecía un tema siempre muy inquietante y siempre fascinante, y lo siento fuerte, ¿no? Y me preocupé mucho porque eso fuera, que como que el lector no se perdiera ahí en un mar de disparidades, pero quería también darme la libertad de mostrarlo en distintos escenarios y a través de distintos personajes, distintos pecadores, pongámoslo entre comillas, que yo me había inventado a lo largo de los años o inclusive que había conocido, porque muchos de ellos los conocí, me contaron, digamos, íntimamente su relación con el mal, su pecado, de la misma manera como quise yo que el libro lo transmitiera al lector, ¿no? Como que él estuviera susurrando de una forma casi confesional al lector su tránsito por el mal. Además hay un pórtico que abre el libro y después que lo cierras, ¿no? Para englobar todas las historias. Yo creo que sí le da una amplitud diferente, ¿no? A este libro, ¿no? También había como la preocupación porque no fuera algo desestructurado, ¿no? Sino que tuviera un principio y un fin. También desde luego digamos apoyarse. Yo sentía que el tema era tan grande, tan poderoso, tan exigente que yo necesitaba un maestro ahí que me guiara, y como que cuál mejor que el Bosco con
su Jardín de las Delicias, que parece ser como la gran épica del bien y del mal, la gran épica además, la más confusa, la más contradictoria, la más imaginativa, la más disparada de todas, y siendo un tríptico tiene como el panel de entrada, el gran panel central donde están los seres humanos en pleno descubrimiento del placer, y luego ese panel final que es el infierno, que de alguna manera lo cierra. Entonces, como homenaje también al maestro, pretendí hacer el libro, darle una especie de simulacro de aquello otro. Yo tengo la impresión, leyendo Pecado, que es un libro fabuloso, que está lleno de historias fabulosas, que has... a ver, no sé cómo decirte, lo iba a decir has gastado, ¿no? Que hay historias tan fantásticas que te daban para muchas novelas. Que la primera, que te lo decía Xavier hoy en la comida, la primera, sí, es una novela maravillosa, te daba para seguir y seguir y seguir. Pelo de elefante, bueno, que hay unas cuantas que yo creo que daban para, que está muy bien así, pero que tenías historias para 4 o 5 novelas hasta 10 o 15 años más. No sé si lo pensaste esto. Sí, también, pero fíjate que parte, digamos, del cansancio con la novela tradicional es que llega como momentos así de gran emoción y luego cae un poco como la ópera, con perdón por los conocedores, pero y luego llega ahí como unos bajonazos en donde el pedaleo se pone duro y luego otra vez arranca y ya, otra vez la adrenalina y otra vez entras como en unos valles ahí. Y yo pensé, me gustaría que cada capítulo fuera como una especie de novela condensada, en donde solo dejes los picos y le quites y le quites esos momentos de receso, ¿no? Como para lograr un ritmo más encendido. Me hubiera gustado que los editores oyeran tu opinión, me la hubieran pagado como 8 novelas. Sí, realmente este es un libro extraordinario, es un libro que agrada mucho leer y que son todas impactantes las historias. Por ejemplo, podríamos hablar un poquito de las Susanas, porque yo creo que es extraordinario, te atrapa ya desde el primer momento, esas mujeres que llegan allí de repente a un lugar pues muy marginal, muy de la Colombia profunda, y ocurre lo que ocurre, ¿no? Era plantearte un poco este mundo de las Susanas, que yo creo que es delicioso, como con qué plasticidad se ve esas mujeres que llegan con sus vestidos, cómo abren la casa, aquel mundo, y después, claro, pero hay una relación, una relación simbiótica, digamos, con los autóctonos, ¿no? Que la madre, que defiende los valores, por decirlo así, de la civilización católico-cristiana y tal, pues claro, que actúa escandalizada, ¿no? Sí, y perdona, yo además pienso que es el relato que mejor enmarca el libro, porque yo creo que ellas llegan al paraíso y acaban en el infierno, como en el cuadro del Bosco, ¿no? Claro, de todas maneras, es el primer capítulo del libro, es el que se llama Las Susanas en su paraíso, y tenía que ser sobre la pérdida del paraíso. Lo que es real ahí en ese relato es el escenario, porque mi madre durante años tuvo una casa en la costa atlántica colombiana, el Caribe, pero en un lugar absolutamente agreste, donde no había un hotel ni un restaurante, nada, una playa maravillosa en medio de una vegetación inimaginable y con una aldea de pescadores negros. Esa casa la tuvimos durante muchos años hasta que la violencia nos sacó de allí y hubo que venderla. Entonces, de alguna manera, la familia siempre la vivió como la pérdida del paraíso. Ahora, la violencia que nos sacó a nosotros fue simplemente vender la casa, bueno, con el dolor del alma, pero al pueblo de pescadores negros la violencia terminó en fosas comunes con 200 y 300 cadáveres, ¿no? Entonces era, como dices tú, el contraste brutal entre lo que podía ser el paraíso para unas veraneantas y el infierno para los pescadores negros que vivían allí. Y dentro de eso, pues había otro tema que me parecía crucial, Javier, que era cuál ha sido señalado como el pecado, digamos, por la Iglesia o por la moral cristiana durante tantos siglos, el de la lujuria.
Y aparentemente en La Susana sin su paraíso, el pecado sería esa relación, digamos, de catre de una de las chicas blancas con uno de los pescadores negros. Bueno, aunque nunca hubo relación de ese tipo, digamos que la belleza de los pescadores negros también está tomada de la realidad, porque de verdad era así como bastante inquietante. Pero en el relato también lo que se buscaba era que llevar al lector por el camino, digamos, de ese pecado, ¿cierto? De la tentación, del deseo de esta mujer, que además es una señora ya casada y tal, por este muchacho negro, y después dar el bandazo y mostrar otro pecado tan fuerte y tan distinto, que el pecado de la lujuria queda como para decirle a Moisés: borrarlo ya pues de la lista de tus 10 de la tabla, porque ese realmente no es tan pecado como parece. Las cosas van el agua corre por lados mucho más turbios. Sí, es un libro inquietante. Sí, y hay una cita, un momento que yo creo la tomé de ahí, que relaciona con esto y con lo que decías antes del pecado original, que decías, el pecado original no es otro que la felicidad, que me impactó también muy fuerte esa cita, ¿no? Yo creo que es de este libro, ¿verdad? Eso fue del video creo que sí. Yo creo que es de este libro. ¿Sí será? Sí, es de este yo libro. Creo que es de este libro. También en el Museo del Prado, cuando hicieron el video, que parece que lo están pasando en cines, que lo sacaron como película, donde hablan muchos escritores del cuadro, que la pregunta mía era: ¿qué fue lo que hicimos para que este Dios Padre haya montado en cólera de esta manera y nos haya condenado tan fieramente al infierno? Y en realidad esos comedores de fruta que aparecen en el cuadro pues no están haciendo tan gran cosa, se tocan un poco ahí, bailotean, no sé qué, parece como criaturas más bien contentas de descubrirse los unos a los otros, ¿no? Entonces pensaba yo, no puede ser el sexo, como se nos ha dicho siempre, quizá más bien el gran pecado y el que ocasiona la ira del padre sea más bien la libertad y la felicidad, ¿no? No, yo le iba a contar la anécdota que todos estos lectores que leyeron este libro, cuando hablaban de las Susanas en el paraíso, justificaban a ella porque decías que el personaje del pescador es que era muy guapo, dije yo, que era un pescador muy, muy guapo, muy atrayente, que lo dibujas muy bien. Claro, pecado hubiera sido dejarlo pasar. Claro, exactamente. Carpe diem. Carpe diem. Bueno, yo te quería preguntar por en este libro también por otros relatos que tenemos ahí y que yo creo que enganchan también con tus obras anteriores, ¿no? Que están muchos de los temas que te preocupan en ti, en la literatura. Está la denuncia social, que está en Delirio, muy presente, La isla de la pasión, está el papel de la mujer, ¿no? También. Entonces te quería preguntar toda esta temática tuya que está tan presente en la obra y que recoges aquí muchos de estos temas. Y también, digamos que encarnada en personajes también, Javier, porque algunos de ellos es que los conocí. Yo tenía mi galería de pecadores que a lo largo de los años se me habían ido cruzando, algunos inventados y otros de la realidad, y siempre como con la idea de que estos tienen que ir juntos, ¿no? De alguna manera se pertenecen los unos a los otros, hay que juntarlos en algún momento, porque, por ejemplo, el pecado del adulterio, que es un capítulo que se llama Olor a rosas invisibles. El adulterio, esto es verdad por que me lo contó un señor, un desconocido, me lo contó en un aeropuerto, en uno de esos aviones que no salen y tú acabas conformando un escuadrón ahí de combate con tus compañeros de desgracia para ir a presionar a la compañía aérea, ¿no? Y que nos den los bonos de la comida y que dónde vamos a dormir y no sé qué. Y se crea pues como una intimidad, así como la que pinta Cortázar en Autopista al Sur, ¿cierto? Y un momento ideal para las confidencias, porque estás con una gente, no sabes cómo se llaman, no sabes qué hacen, nunca los vas a volver a ver, dentro de unas horas cada quien coge por su lado. Y había un señor que se ve que venía de vivir esta cana al aire con una mujer que no era la suya y me lo contó todo. Para mí fascinante.
no sospechaba que igual era mi oficio. Y en alguna parte del mundo debe estar leyendo eso y pensando, esto me suena conocido. Esto me suena. Es que hay una escena en este relato muy buena, que es cuando él se va a un aeropuerto, que claro, ahora que lo cuentas esta anécdota, se va a un aeropuerto y está esperando a la mujer con la que se va a encontrar, que hace 30 o 40 años que no se ven, y viene una persona de frente a él con con el pañuelo identificativo de esa mujer, el vestido, y dice, pero si han pasado 40 años, por ella no ha pasado ninguna, y por mí sí, claro, no es su mujer, es la hija de ella, ¿no? Que él se queda prendadísimo, ¿no? Que su antigua novia le mandó un mensaje con la hija. Dios se siente como una especie de ratón infecto cuando ve venir aquella mujer, permanece intacta a través del paso del tiempo y él todo barrigoncito ahí ya. Entonces, pues fue muy interesante, ¿no? Porque fue ver el adulterio a través de los ojos del varón, que yo creo que lo ve muy distinto de la mujer. Y había momentos así reveladores, por ejemplo, cuando me dice él, y le salió así como del fondo del alma, que me dice, yo en tanto secreto y en tanto, esto era como alto ejecutivo, ¿no? Algo así. Y había tenido que inventar mucha mentira para poderse ir a Miami a encontrarse con este viejo amor de juventud. Y me dice, yo en tanto secreto y en tanto brinco para irme por allá a encontrarme con una mujer igualitica a la mía. Entonces, inmediatamente pasó a ser parte de mi galería de pecadores. Sí, entre esa galería hay algunas historias que son extraordinarias, porque este libro hay que leerlo, que es muy bueno. Por ejemplo, el del incesto, la historia del incesto es extraordinaria. La del sicario es extraordinaria. Además, que es un sicario que como un personaje redondo, complejo, no es el típico solo malo. Y luego ese relato impresionante de esa violencia de género de esta mujer que es sobrina de un carnicero, y no contamos más para no chafar un poquito a los que tal, pero que realmente son historias de una contundencia literaria y humana y un viaje a las profundidades verdaderamente interesante. O sea que este libro... Y sobre todo que, por ejemplo, en la del adulterio, es muy difícil escribir un texto como el que has escrito que uno le tenga tanta simpatía a todos los personajes, ¿no? Al padre, sobre todo. Claro, porque de alguna manera, bueno, la intención mía era, desde luego, no juzgar. ¿A quién es uno para juzgar? Y sobre todo en este limbo moral en que vivimos en esta época, donde ya las fronteras entre el bien y el mal, como que antes la Iglesia las ordenaba, ¿cierto? Ya hace mucho tiempo que no creemos en el pecado, que yo digo que ya quedó como para título de bolero más que cualquier otra cosa. ¿Quién es uno para juzgar? Bueno, entonces la idea era tratar de entender como las razones, ¿no? Siempre es muy difícil saber por qué la gente hace lo que hace. El gran enigma, yo creo, para un escritor es entender qué motivos tiene alguien para hacer lo que hace. Y hay que saber que el motivo no es nunca el aparente. Siempre hay que estar buscando el motivo detrás del motivo, ese motivo que ni siquiera la propia persona lo conoce, ¿no? Que está por detrás. Entonces la idea un poco en cada uno de estos personajes era, si eso es así en general, con todas las acciones de la vida, pues en la relación con el mal es tan difícil, ¿no? Que a uno se le olvida lo que es el mal hasta que vuelve a verle la cara. Y el cuadro del Bosco yo creo que en parte es tan inquietante porque en el cuadro del Bosco le ves la cara al mal, con todo lo que tiene de juguetón y de humor, pero es un mal que te está acechando, ¿no? Y en esa relación con el mal, ¿por qué una persona incurre en un crimen violento? ¿Por qué un padre incurre en una cosa como una relación de cama con una hija? ¿Por qué un hombre felizmente casado, abuelo, que ya está como del otro lado del bien y del mal, de pronto le entra el alboroto de irse con una vieja novia? ¿Por qué la gente hace lo que hace? Era como la gran pregunta aquí en esta historia.
y la intención era mostrar, como ponerse en los zapatos de los personajes, invitar al lector a que se ponga en los zapatos de los personajes. El que tú mencionas de Emma, que se llama Amor sin pies ni cabeza, por si eso les da una pista de qué es lo que hace la nieta del carnicero. ¿Qué la lleva a hacer lo que hizo, ¿no? Invitar al lector a que piense qué hubiera hecho yo en las circunstancias de esta muchacha, y en cualquier caso lo indulto o no lo indulto, pues es el lector el único que puede decirlo, porque el autor se abstiene cobardemente de hacerlo. En este relato, ya para pasar a lo mejor a otro libro, hay algunos textos que ya contaste que son experiencias personales. En este, no sé si te oía hoy por la mañana que habías entrevistado a la... o no sé si... Hay varias, la última, El amor sin pies ni cabeza, desde luego fue en mis épocas de reportera, salió en toda la prensa que habían atrapado a una muchacha, aparecía como un monstruo de crueldad, porque era una descuartizadora, y yo me fui a entrevistar a la descuartizadora. Después aquí para pecado le di toda una digamos elaboración literaria y tal, pero bueno, Emma existió, y si no hubiera sido porque ella me cuenta sus motivos, yo no hubiera dado con ellos. Y por ejemplo el del incesto, desde luego también, yo pensé el tema del incesto tiene que estar, y empecé a leer lo que podía de lo que se ha escrito, pues de ese gran mito del incesto, y me parecía que si le entraba al tema tenía que hacerlo de otra manera, ¿cierto? De una manera que resultara de alguna manera sorprendente o reveladora en algún aspecto. Y encontré una mujer muy fuerte, muy poderosa hoy en día, que había vivido una experiencia una historia, digámoslo por su nombre, una historia de amor con su propio padre en sus años de adolescencia. Y ella tuvo la generosidad de sentarse conmigo durante muchas horas estuvimos conversando como cada detalle de la relación con la madre, con el padre, qué estaba pasando, cómo. Y yo creo que ese relato, digamos, es tolerable porque el tema es tan brutal, pero es tolerable porque la muchacha es muy fuerte. Es decir, ella no es como la víctima tradicional de los relatos de incesto, la fuerte es ella, y el adulto es ella, mientras que el padre y la madre aparecen como mucho más infantiles. Ella decide cuándo entrar en esa relación, ella decide cuándo y cómo sale de esa relación, y yo creo que eso le da un poco de respiro a la historia, ¿no? Y no, de otra manera hubiera sido demasiado opresiva. Mira, si te apetece pasamos a Delirio, que también es una obra que tiene sus laberintos del bien y del mal, y que es una obra que ha sido muy celebrada por toda la crítica, la han reconocido como una espléndida obra, y que tiene un estilo verdaderamente envolvente y que te agarra. O sea, el estilo de esta obra a nivel literario, cómo va fluyendo ese lenguaje y cómo te va acogiendo, es casi un protagonista excepcional de la propia obra. Era comentarte un poco esta obra, que debió ser un gran esfuerzo narrativo, en cierta manera, ¿no? La expresión, o fue también un mecanismo un poco inspirativo, y ese volcán, esa fuerza expresiva que hay, que lo engloba todo en su discurso. Pues yo soy lenta, Javier, yo soy lenta y me demoro mucho tiempo y lo pienso y lo hago y escribo y reescribo y corrijo infinitamente, y esa novela tiene una estructura compleja que me tomó mucho como empatar todas las piezas del rompecabezas, y como generalmente pasa con todos los libros, tú partes de una hipótesis, y la hipótesis mía era los latinoamericanos que por tradición hemos sabido contar historias buenas, digamos que se nos da la épica, la aventura, hemos sido siempre muy malos para entrar en la intimidad, casi como si la intimidad fuera una lengua extranjera para nosotros. No sé si en España pasa un poco lo mismo, yo tengo la sospecha de que nosotros se lo aprendimos a los españoles, pero hay como aquello de que los trapos sucios se lavan en casa nos pesa mucho, aún a la hora de escribir, cuando se supone que es un territorio de libertad donde tú puedes transitar por todos los meandros del alma humana, pero la intimidad nos cuesta mucho trabajo, prácticamente no hay, salvo en la poesía, porque los poetas sí que lo hacen, pero en la prosa
Es muy difícil encontrar una novela en español que sea una verdadera exploración de la intimidad, como las hay muchísimas en inglés, por ejemplo. Y la idea mía, dije yo, bueno, vamos a intentarlo. Voy a poner una pareja, esta es la historia de una muchacha que enloquece, y que tiene un marido que, como pasa tantas veces, no tiene ni idea con quién convive. Muchas veces convivimos con una persona de la que sabemos en realidad poquísimo. La muchacha tiene una crisis, digamos, pierde la cabeza, cae en la locura, y hay este marido que es un buen tipo que hace lo posible por meter la mano ahí en esas aguas oscuras de la locura para tratar de sacarla de ahí. Y yo dije, esta novela, y me lo pongo como principio, va a ocurrir en un apartamento, esto es un piso, y todo lo que suceda va a suceder ahí. No llevaba yo 5 páginas, cuando ya estaban estallando afuera las bombas, llegó Pablo Escobar, se metió el narcotráfico, los sicarios, los tiros, aquello se había vuelto, era el mundo entero con todo su ruido metido entre ese apartamento, y la locura de la muchacha, que yo la quería casi como un acto de introspección, pues un poco se volvió la locura de mi país y de ese fenómeno tan absolutamente perturbador que es el narcotráfico. Yo creo que eso hay que vivirlo para darse cuenta. Yo vengo de un país muy español, digamos muy del siglo de oro español en ese sentido, donde hablar del dinero era mi padre no permitía que uno hablara de dinero en la mesa, por ejemplo. Uy, ¿cuánto te costó ese reloj Cartier? No, eso en mi casa era como la máxima maleducación, ¿no? O un carpintero que llega a la casa y te hace una estantería, por ejemplo. ¿Cuánto le debo, maestro? No, señora, lo que usted quiera. Daba de vergüenza hablar de dinero, ¿no? Como si eso fuera un tema casi como el personaje que en el siglo de oro español pone a hervir piedras en la olla para que no sepan que no tiene con qué comprar el hueso para hacer el caldo. Y pasar de ahí a sótanos donde se pudren los millones de billetes de dólar, y los mexicanos, que son tan buenos para ponerle nombres a las cosas, lo llaman la dolariza, ¿no? Un país inundado de dólares, donde de pronto toda la estructura social se ve arrollada por unos personajes que no conocíamos antes y que se llaman los mafiosos, personajes el colombiano más importante de todos los tiempos, bueno, nos salva García Márquez, pero de resto, pues Pablo Escobar adquirió una notoriedad que nunca había tenido ningún colombiano. Unos personajes rarísimos que se llevaban por delante el país, que destrozaron las instituciones, que cambiaron la forma de vivir, y eso en el transcurso de muy pocos años. Entonces, digamos que esa es la locura que se les cuela por debajo de la puerta a Agustina y a Aguilar en su departamento, y se convirtió un poco. La locura de Agustina es también la locura del país. Claro, no, y yo creo que además explicas muy bien la necesidad de ascenso social que tenían muchas clases menos privilegiadas, ¿no?, en esta novela, y hablas mucho de las diferencias sociales que hay entre los menos favorecidos y los más favorecidos, y como el narcotráfico sí aprovechó de mucha de esta gente, ¿no? Pues un vuelco tremendo. Es que para darles un ejemplo, en un país con diferencias sociales tan brutales como es Colombia, como es toda la América Latina, más todo el tercer mundo, supongo, un rico para un muchacho de un barrio de arrabal, de una barriada pobre, un rico riquísimo. En América Latina también la riqueza es como inconmensurable. Un rico es alguien más lejano y más inalcanzable que un marciano. Y el Pablo Escobar, que es un muchacho de barriada absolutamente popular, que empieza siendo ladroncito de espejos de los coches, de pronto, un tipo bien inteligente, malísimo pero inteligente, llega el momento en que produce una frase como esta: qué pobres son los ricos de mi país. Piensen lo que quiere decir eso, es decir, esa gente inalcanzable que viven como dioses, yo ya me las compré a todas, yo ya los tengo comiendo de mi mano. Qué pobres son los ricos de mi país. Imagínense el cambio social que eso implica. Lo de Pablo Escobar fue una escuela donde se le dijo a los pobres la manera de darle el vuelco a toda esta estructura social inamovible, cruel, absolutamente excluyente, pues es este camino del narcotráfico y de la mafia. Así manoseamos aquí a todos estos ricos y los ponemos a comer de la mano. Era un poco el mundo
vuelto al revés, como el desplome de esas clases tradicionales. Yo creo que el Midas Macallister... Es que aquí yo te iba a pedir si podíamos leer un texto de este libro. Ah, sí, encantada. Si lo lees claro. tú, fantástico. Si no lo leo yo lo leí. Dale tú. Pero lo leerás mucho mejor que yo. ¿Quién ¿Estás sabe? muy cansada? Si no lo leo yo. No, yo si quieres lo leo, pero con Sí. gafas y si no sale cualquier cosa. A ver, dime cuál. A mí me gustaría que leyeses desde aquí, porque en el liceo masculino, mi bella reina pálida, vale. hasta más o menos aquí, cuando le dice, antes cuando llegan lo del Nicky la cosa. Vale. Bueno, ¿Dónde está? Porque en el liceo. Bueno, muy bien. Este es el Midas Macallister, que siempre para comentar lo que decía Xavier, hay personajes difíciles y hay otros que se dan deliciosos. Para mí cada vez que llegaba el Midas Macallister era como... es un personaje delicioso. Como sí, la sí. hora del recreo. La verdad que este sí salía así de un tirón. Yo sabía, debo tener un alma de malo por allá en el fondo porque los malos se me dan... los malos se me dan sin tener que corregirlos. Bueno, aquí va pues el Midas, dice... Porque en el liceo masculino, mi bella reina pálida, yo no aprendí álgebra, ni barrunté la trigonometría, ni me enteré de qué iba la literatura, ni tuve con la química ningún tipo de encuentro. En el liceo masculino yo aprendí a caminar como tu hermano, a comer como él, a mirar como él, a decir lo que él decía, a despreciar a los profesores por ser de menor rango social y en una escala más amplia a derrochar desprecio como arma suprema de control. ¿Cómo no iba a ser Joaco mi luz y mi guía si mi padre era una lápida a la que mi madre y yo le poníamos claveles el Día de los Muertos y en cambio el tuyo le regaló un Renault 9, 0 kilómetros con tremendo equipo de sonido cuando apenas éramos unos críos de cuarto de bachillerato? Fue en el Renault 4 de Joaco donde los oídos del Midas Macallister se abrieron al milagro del Mrs. Brown, You Got a Lovely Daughter, de los Herman Hermis, y a Joaco cómo lo admirábamos porque era el único que podía pronunciar Herman Hermits y cantar con todas las sílabas Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Todo para el Midas eran revelaciones y deslumbramientos cada vez que Joaco le permitía acercarse a su mundo. Disparados a toda mierda en ese Renault 9, nos volábamos los retenes y los semáforos en rojo, hacíamos alarde de machos alfa tirándole monedas a las prostitutas de las esquinas y parqueábamos en el cremelado, desmelenados y triunfales como jóvenes caníbales, y a pedir perros calientes y malteadas al auto. ¿Cómo iba a sospechar el Midas, recién llegado de provincia y alojado en un apartamentico interior del decoroso barrio de San Luis Bertrán, discretamente agrupado en torno a la iglesia de su santo patrón? Dime, Agustina bonita, ¿cómo iba yo a saber que en esta vida existe ese invento espléndido que se llama malteada de vainilla y que si la pides por micrófono te la acercan al auto? Los discos que le traían de Nueva York a Joaco y ese olor a nuevo de su Renault 9 y esa libertad dorada de niños que vuelan sin licencia de conducir por la autopista al norte, todo esto era demasiado para el Midas Macallister. El corazón le latía con una ansiedad desconocida y salvaje y solo atinaba a repetirse a sí mismo: todo esto tiene que ser mío. Algún día será mío, todo esto. Y mientras tanto cantaban el Yesterday de los Beatles y también los Sounds of Silence de Simon y Garfunkel, siempre maldiciendo a Simon por haberle robado la canción a los indios latinoamericanos. Para terminar con la explosión sideral y absoluta, el orgasmo cósmico que era el Satisfaction de los Rolling. I can get no satisfaction. Ese se volvió mi grito de batalla, mi desiderata, mi mantra. And I try, mi credo. And I try, mi secreto. And I try, mi conjuro. Dale, Joaco, dime qué quiere decir and I try. Qué berraca palabra tan poderosa y tan extraordinaria. Pero él era muy consciente de la superioridad que sobre nosotros le otorgaba el dominio del inglés y se daba el lujo de dejarme con las ganas. Eso quiere decir lo que quiere decir, sentenciaba, y luego cantaba él solo con su acento perfecto. I can get no satisfaction, 'cause I try, and I try, and I try. Y entonces yo me obstinaba desfalleciendo, suplicando: dale, flaco, no seas rata, dime qué significa I try. Dime qué es I try, dime qué es I try, o te rompo la jeta. Pero él, implacable y olímpico, sabía exactamente qué tenía que contestarme para ponerme en mi sitio.
No insistas, McAllister, que solo los que tienen que entender, entienden. Está muy bien. Y hay un momento... Mira, ¿te apetece que comentemos algo de La novia oscura o de Leopardo al sol o de alguna otra obra? Porque ya va siendo, ¿no? Sí, tenemos aún un ratito, sí. Son 10 minutos. Si te apetece, podríamos comentar algo de La novia oscura, que yo creo que es una obra muy colombiana, con todas las petroleras, la selva, esos seres marginales, esas prostitutas, ¿no? Todo ese mundo. Quería comentarte un poco sobre esta obra, que también hay mucha lucha social, mucha represión, mucha sangre, mucho sufrimiento. Bueno, yo hoy en día tengo como la fortuna de poder vivir de mis libros, digamos que el oficio me da, eso sonaría como elemental en cualquier profesional, una frase que un dentista, un carpintero podría decir, yo vivo de mi trabajo, pero para un escritor es casi como un milagro, ¿no? Hoy en día yo vivo de mi trabajo, pero durante muchos años tuve que hacer otras cosas y en un momento dado me contrataron de la compañía petrolera colombiana para que fuera un sitio donde la guerra estaba prendidísima, como sucede donde hay petróleo, para que fuera a un lugar que se llama Barrancabermeja, donde está la refinería más grande de petróleo en Colombia y también la guerra más dura. Además de que es el sitio más caliente, yo creo, del planeta, porque es una temperatura que no baja de los 50 grados. Y mi tarea era hacer una investigación de cuál era el malestar entre los vecinos, investigación que la propia empresa no podía hacer porque cada vez que mandaban un funcionario lo secuestraban. Bueno, se suponía que yo podía pasar ahí desapercibida y yo hice mi investigación, la entregué y tal, pero la fascinación que tuve fue encontrarme con las prostitutas, las viejas prostitutas en ese momento ya de 80 y de 90 años, que habían ejercido el oficio durante las épocas de enclave neocolonial, cuando el petróleo colombiano lo explotaba una compañía norteamericana, la Tropical Oil Company, que mandaba hombres de todas partes del mundo, los obreros petroleros, y había estas chicas de un barrio, digamos el barrio rojo, que era quienes pero no solamente ejercían de prostitutas, sino que además ellas encabezaban los paros cívicos, las huelgas, guardaban la dinamita, unas mujeres tremendas, y yo las encontré vivas todavía muchas de ellas, y la verdad era tan fascinante todas sus historias, además porque fíjate que había otra visión de la moralidad también, porque al no haber matrimonio, por lo que llegaban eran hombres solos, no había como la contraposición entre las esposas y el mundo bueno del hogar y la prostituta y el mundo malo de la calle, sino que como me decían viejos obreros petroleros, que también los conocí, digamos, de los viejos obreros de la Tropical Oil, me decían es que el amor de café era la única forma de amor que conocíamos. Entonces eso le daba como un sesgo muy apasionante a la historia. Entonces después empecé a hacer la novela, se llama La novia oscura precisamente por eso, porque es la historia de una prostituta a la que le ponen sayonara, que entra muy niña y a ejercer el oficio, y era también una manera de contar toda esa época de lo que se llamó las huelgas heroicas de Barrancabermeja, que fueron las huelgas por la nacionalización del petróleo, que finalmente se nacionaliza, y de ahí surge como un mito que hay ahí en esa ciudad que es Barrancabermeja, que es la puta y el petrolero. Los de Barranca tienen el sindicato más poderoso del país, desde luego, que es el sindicato petrolero, tiene su sede ahí en Barranca. Ha sido un sitio tan violento, pero al mismo tiempo como con una cultura tan fuerte. Yo digo que son los únicos capitalistas en un país lumpen, pero eso sí conocen pues de lo que ha sido el trabajo asalariado en forma, y son siempre muy peleoneros, ¿no? Muy discutidores. A mí me da mucha risa porque si bien yo hice una investigación allá, pues la novela es de ficción. Yo me inventé a Sayonara, me inventé a Claire, me inventé a todos los santos, a todas sus compañeras de oficio. Finalmente todo me lo inventé. Y cada vez que voy a Barrancabermeja me regañan porque conté las cosas mal. Me dice, porque Todos los Santos fue tía mía, pero tú la contaste como no era. Además, se matan de la risa porque yo soy tremendamente desorientada.
Y entonces cuando yo pongo los recorridos en el pueblo, que además es así de grande, siempre ellos se matan de la risa, porque de llegar aquí yo pongo a los personajes a dar unas vueltas así inverosímiles, y me hace mucha gracia cuando llego, porque ya el pueblo se apropió de la historia, y el reparo que tienen conmigo es que no lo conté bien. Pero y es un bestseller, ¿no? ¿No? Sí, bueno, sí les gusta mucho, y como te digo, la puta y el petrolero pues son como el gran mito, y Sayonara, y bueno, en realidad ya tiene 2 novios, ¿no? Sí, Sacramento, que es Sacramento, uno, es un personaje muy curioso también, Sacramento. Y el otro se llama el Payanés, y se convirtieron un poco como en la encarnación de ese viejo mito, sí. No sé si le queréis hacer alguna pregunta a Laura. Tenemos 10 minutos aún. 15. Sí. Hola. Puedo hablar en galego, non? Yo te entiendo. Si no entiendo, pediré aquí ayuda. Bueno, sobre o pecado, eu coñecín a un cura que dixo que o sexto, creo que o da fornicación ou actos impuros ou tal, que era o menos pecado de todos. Era moi conservador, pero dixo que era o menos pecado de todos. Pois ali me contaxe por que explicou por qué, pero penso que mellor non públicamente. En todo caso, non se parece que hoxe en día o pecado realmente, en vez de na Igrexa Católica, está, por exemplo, no Reino de España, na Audiencia Nacional, que persigue a opinión en obras mesmo artísticas, literarias, teatro, pintura. Habería que censurar ao Bosco por apoloxía da violencia, por exemplo. Fíjate que yo creo que hace parte como del gran debate que hay entre los críticos de arte sobre el Bosco, si de alguna manera él encarnaba una ortodoxia cristiana tan pura que hacía que el monarca más católico de todos, el gran defensor de la pureza del catolicismo como fue Felipe II, lo tuviera. Tú sabes que lo tuvo en sus habitaciones, en sus estancias reales. Felipe II lo tuvo ahí. Pero al mismo tiempo hay quien dice que no, que es todo lo contrario, ¿no? Que el Bosco perteneció a una secta herética, y que lo que cuenta es el reverso de la historia de lo que podría contar la Biblia. Y en ese sentido también esa pregunta que se hacía tu cura, o esa observación que se hacía el cura que conociste, también sería válida, ¿no? ¿Es la censura realmente de la lujuria, o qué pasa si lees el tríptico no de izquierda a derecha como leemos todos, sino si lo lees de derecha a izquierda? El infierno, el castigo, el sufrimiento, y de golpe en la mitad los seres humanos conocen el deseo, se reconocen los unos a los otros. Ahí hay hombres, hay mujeres, hay animales, hay seres que son híbridos de objeto y ser humano, de animal y persona, hay blancos, hay negros. El ser humano se reconoce en el otro a través del deseo, y el desenlace es más bien la armonía del paraíso. Caben las dos lecturas, ¿no? Para un lado o para el otro, como la lujuria como caída, como pecado, o la lujuria como redención. Sí, ahí. De desgracias una detrás de otra, y al final lo que encuentra es el infierno. Nosotros, bueno, somos un grupo de club de lectura de adultos, un sector secundario, y lo hemos leído esta temporada sabiendo que venía usted, y bueno, nos ha gustado mucho. Qué bien. Mira, como suramericana que soy, era como imposible no escribir en algún momento de la relación con ese vecino todopoderoso que tenemos arriba, y más con la gran cadena de migración latinoamericana que sube
buscando el paraíso del norte, ¿no? La idea mía al iniciar esa novela fue más bien una frase de Oscar Wilde que dice que cuando uno se va es porque ya se ha ido. Y de ahí yo lo derivaba, digamos, parafraseando a la idea de que cuando un imperio cae es porque ya ha caído. Y me gustaba pensar que ese sueño americano, al derrumbarse, como creo yo que ya se ha derrumbado, este señor Trump no es sino la encarnación del derrumbe más sucio y más espantoso del sueño americano, que si ya nadie soñaba con esa forma de vida era porque ese imperio ya estaba de salida, ¿cierto? Por más de que pataleara duro, ya estaba en sus últimos días. Y María Paz, la protagonista de la novela, que llega a Estados Unidos con el sueño americano como desiderata, como pensando en el paraíso, nos lleva a través de una serie de aventuras que lo que ella está soñando ya permanentemente es a huir de ese lugar, ¿no? Era como mi despedida del sueño americano. Sí, creo que había otra palabra por allí, ¿no? ¿O no? Mira, yo te haría una pregunta. Tú has conocido y has tratado a García Márquez. Quiero un poco comentarte esto, que es una figura que admiramos mucho, hemos leído mucho, comentarte sobre eso, tu relación con él, cómo era él así en el trato cercano, digamos, ¿no? Este hombre que bueno, nos es tan entrañable a todos, ¿no? Y yo te quería sobre esto hacer otra pregunta ya sobre García Márquez, que muchos escritores colombianos, García Márquez, lo ven como un legado demasiado pesado para su literatura actual, ¿no? Muchos dicen, de los autores más jóvenes, que bueno, que hay que desprenderse un poco del realismo mágico, que hay que hacer otras lecturas a veces de 100 años de soledad, desprendiéndose de todos esos elementos. Te quería hablar de esto, de él como legado imponente, pero también de carga demasiado pesada a lo mejor para los autores. Sí, empezamos ahí con lo tuyo. Y yo creo que, claro, inicialmente, digamos, para los jóvenes que empezábamos a escribir o que estábamos que empezábamos más bien a leer, digamos, en la universidad, cuando aparecían las grandes obras de García Márquez, pues era como si se te cayera el techo encima. Es decir, después de que un Dios produce semejante portento, ¿qué te va a quedar a ti para decir en la vida? Pero yo creo que luego finalmente esos portentos se asumen como se asumen los clásicos, es decir que uno como colombiano no puede escribir porque escribió Gabo es como decir que uno como español no puede escribir porque escribió Quevedo. Bueno, ante esa gente uno se echa la bendición y sigue camino y escribe sus cositas y ya, y se olvida. ¿Qué vas a hacer? Les agradeces de alguna manera el idioma que hablas ha sido un idioma transformado por ellos, el aire que respiras ha sido un aire transformado por ellos, la propia realidad ha sido conformada en muy buena medida por sus escritos. Entonces ya hoy en día dar las gracias que existió y qué bueno allá en su Olimpo, muy bien, chao, ¿no? Y con respecto a haberlo conocido, fíjate que yo tuve la suerte de conocer a García Márquez en dos planos distintos como el del prestigio. A mí me parece que el prestigio en el caso de los escritores enrarece mucho la relación y la deshumaniza, ¿no? Aunque la persona trate de todas maneras, un tipo, bueno, que Gabo era como el rey del mundo, ¿cierto? Era como, durante décadas, fue el escritor. Pero yo trabajaba en una revista nueva, colombiana, era la encargada de la sección de política nacional, y Gabo, que ya se había ganado el premio Nobel, se interesó por por ese proyecto. Él siempre tuvo alma de periodista. Regresó a Colombia después de muchos años de no vivir allá y empezó a ir todos los lunes a lo que llamábamos el comité de redacción ahí. Así que era apasionante porque discutíamos todo lo que sucedía y Gabo, ustedes titulan fatal, no tienen ni idea de titular y aquí tienes que investigar, o a veces algo le gustaba, o terminábamos de redactar una noticia a las 4 de la mañana y a golpearle a Gabo allá en la casa para que leyera a ver qué versión tenía. Entonces era como una relación muy directa a través de la exigencia, de la escritura de todos los días, y pues fue
como tener un maestro fenomenal ahí, ¿no? Guiándonos y comentando. Muchas veces no nos gustaba tampoco lo que nos decía y le peleábamos, pero de todas maneras fue una relación maravillosa. Y más adelante, en la política, también pude conocer otro Gao, porque a Gao se le reprocha mucho, yo creo que con razón, que le fascinaba el poder. A Gao, de alguna manera, Gao era palaciego, le encantaba. Y entonces aquí Felipe González, a él le encantaba contar, y le encantaba Mitterrand, le encantaba Fidel Castro, y él contaba muchas anécdotas de su relación con esa gente, como si no se diera cuenta de que él era tan importante o más que todos ellos, ¿no? Tenía como una fascinación por el poder. Y en Colombia siempre se le criticó mucho tener como espíritu palaciego, digamos, para ponerlo duro. Sin embargo, Gao tenía también otra cara, y esa cara yo la viví como comisionada de paz que yo era. Como comisionada de paz, por ejemplo, una de mis tareas era cuando los guerrilleros que iban firmando la paz entregaban las armas, por lo general les disparaban. A la gran mayoría la mataron, pues ese proceso de paz fue también un baño de sangre. Y muchos quedaban heridos y iban a parar a los hospitales. Y empezó a darse que en los hospitales entraban los militares o los paramilitares y los remataban a los guerrilleros que estaban ahí heridos. Entonces yo tenía que ir a los hospitales por entre los cercos militares, sacarlos, llevarlos a unas casas de seguridad, pero luego pues era gente que estaba herida y muchos de ellos estaban agonizando. ¿Y qué hacías con ellos si no los podías llevar a un hospital? Y me sucedió, ¿qué hacías en ese momento? Pues llamar a Gao, que vivía en México, y Gao, mándame un avión porque tengo 30 personas que hay que sacarlas del país ya. Y Gao gestionaba, para eso le servía sus conexiones con el poder, y Gao en más de una ocasión me mandó un avión fletado desde México con un equipo de médicos y con un equipo clínico adentro para poder sacar heridos de Colombia, que los recibieran directamente en México sin necesidad de trámite de visa ni nada, y que allá los recibieran las ambulancias y los llevaran directamente a los hospitales, donde algunos murieron, pero otros muchos sobrevivieron. O sea que también un lado muy interesante del personaje que pocos conocen, ¿no? Cómo se comprometía con acciones de ese tipo. No sé, si tenéis alguna pregunta más, si no... Bueno, pois nada máis. Non marchedes, que temos, como sempre que rematamos os encontros cada ano, primeiro despido, agradezolle moitísimo a Laura que estivese hoxe con nós, a todos vos, que... Rapidamente así os agradecementos, como sempre o primeiro para Xavier Seoane, que xa sabedes que é a alma deste ciclo e o mestre do que todos aprendemos, é o primeiro. Ao centro de formación, que é difícil seguir mantendo o ciclo, pero parece que podemos seguir o ano que ven, entón, bueno, boas noticias en un momento que é difícil manter estes proxectos no ámbito cultural. Gracias a todos vos, porque sin toda esta masiva afluencia sería moi complicado facer o ciclo. E un momentiño non marchedes, porque temos aquí algo que os va a gustar moito, xa veredes, que presento agora mesmo. Está Paulina. Paulina, adiante. Teño aquí o nome apuntado porque senón non o pronunciarei ben, Paulina Ceremucinska. Paulina Ceremucinska é unha mezzosoprano polaca, pero que fala o galego mellor que todos nós, bueno, que a min fácil, pero que todos nós. Chegou aquí a Galicia no 2004, ao Centro Ramón Piñeiro, para estudiar as cantigas. Dende ese momento casi quedou prendada de Galicia, das cantigas, é unha das maiores expertas. Dirixe o coro de Mendiño, o grupo, teñen dous discos gravados, e ahora ela nos vai a contar que vai interpretar para todos nós. Queremos
Micrófono. Mira, prefieres sentarte en la primera en ese sitio. ¿Prefieres? Yo creo que aquí la veo muy bien, ¿no? Que me abras Vale, perfecto, perfecto. para que tú la veas. ¿Micrófono necesitas? Boa tarde, eu, así como intruso, vou interpretar o que, bueno, son encontros sobre literatura e interesantes e o que quería mostrar unha parte, digo, unha das partes máis importantes, ¿no? de identidade galega, como esa que son as cantigas medievais. Bueno, é o que é o máis importante que ten na música e na historia da literatura, o máis importante é o casi cantar unhas cantigas de Martín Coll, unhas cantigas de trovadores que deixaron cantigas amigos, pero das cales as melodías non se conservan. Cando as melodías de Martín Coll sí se conservan, en temos caso. Eu fixen algo que se chama contrapacta, collín melodías do mesmo tempo, da mesma tradición, que son das cantigas de Santa María, sobre todo, e fixen contrapactas, xa fixen as melodías, as cantigas que non as conservaban. Nada. Sí. Somos todo oídos. Vigo
medieval del siglo 1200 y pico, Martín Torres. Zona de Vigo, los Cabrales, y quedaron 7 cantigas que tienen música, siempre se va a tener una música. 7 poemas. Enamorada
amore y bailaba corcovino, que nunca hubiera amigo, amore y bailaba corpo delgado, que nunca hubiera amado, amore que nunca hubiera amigo, ergaste en sagrada mi vigo, amore que nunca hubiera amado, ergaste mi vigo no sagrado, amore. Moitísimas gracias a Paulina, a todos vos xa despedimos. Gracias, Paulina, por estar aquí con nós. E a todos vos que pasedes un bo verano, que remate ben o curso, e o próximo ano aquí estaremos Xavier e Maiseu, outra vez prestos a acción, non, Xavier? Bueno, hasta logo. Si queredes asinar, seguro que Laura